En este ejercicio de movimientos de ventas y cobranzas tenemos los siguientes datos. En la hoja pregunta 1 existe básicamente una tabla con información sobre los movimientos de ventas y cobranzas de una determinada empresa. Si nosotros nos ubicamos en esa hoja, encontramos que está el registro, la fecha y hora de la transacción, la operación, si es una venta, B chica, o si es un P, si es pago. Si es venta, puede ser al contado o al crédito, C para contado, R para crédito. Si es P, es un pago de un crédito pendiente, por tanto no tiene tipo asociado. Aparecen los números de boleta, los números de factura, aparece el RUC del cliente, la línea asociada al producto, que puede ser del 1 al 9, y el monto de la transacción. Si regresamos a seguir revisando, decimos, acá está la información de los datos que se encuentran en la tabla, ¿sí? Y luego básicamente lo que nos piden es crear, utilizando estos datos, una tabla con la información resumida por RUC. ¿Esto qué implica? Si nosotros nos vamos a la tabla original, tenemos que, bajo esta tabla, hacia el lado derecho, tenemos que crear una tabla nueva donde estén agrupados por RUC. O sea, el RUC ya no se tiene que repetir, tienen que aparecer los montos de las transacciones, ya sea al contado o al crédito, de las líneas que se han definido para ese RUC, cuánto ha sido el monto total del contado, cuánto ha sido el monto total de crédito, cuánto se ha pagado en total, y el saldo, que sería el crédito menos lo efectivamente pagado. Cuando estemos trabajando con operaciones al contado, obviamente no hay crédito y por tanto no hay pago parcial. Los pagos parciales solamente se dan con operaciones al crédito. Si partimos de ese concepto, entonces lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos que la tabla se encuentre ordenada alfabéticamente por RUC, porque en base a eso vamos a hacer nuestro análisis para poder definir los RUCs que son diferentes entre sí. Para poder conseguir eso, hemos dado al rango el nombre de tabla y nos aseguramos que en el RUC, presionamos flechas hacia abajo, se encuentre ordenado de menor a mayor. Eso nos asegura que todos los RUCs que sean iguales entre sí van a estar agrupados en líneas consecutivas. Una vez hecho eso, nuestra técnica consistirá en ir detectando los RUCs que se encuentran en esta columna, que sería la columna F, y cada vez que haya cambio de RUC, en otras palabras, cada vez que haya cambio de cliente, se generará una nueva fila en la tabla 2, con la información que se va a ir acumulando al respecto. Entonces, comenzamos. Para eso nos ubicamos primero en desarrollador y ponemos Visual Basic. Entramos a un módulo totalmente vacío y vamos a poner sub respuesta. Damos enter y decimos, regresamos a donde está nuestra tabla. Vamos a definir una fila que es la que va a manejar a la fila de la tabla. Para nuestro ejemplo le vamos a poner F tabla. Decimos F tabla, lo inicializamos en el valor 3. ¿Por qué lo ponemos en 3? Porque si nosotros vemos nuestro Excel, vamos a poder determinar que en la fila 3 es donde comienza la primera línea de datos. Entonces estamos definiendo esa fila como fila 3. Pero también nos interesa analizar el RUC. Los grupos se forman por cada cambio de RUC. Entonces ponemos RUC como variable y le inicializamos en vacío. Regresamos y decimos, vamos a hacer este proceso n veces. La primera fila que vamos a analizar es la fila 3, pero no sabemos hasta dónde vamos a llegar. No sabemos cuántos datos tenemos hacia abajo. Entonces, vamos a determinar y vamos a crear un do while.
El do while va a analizar el RUC que se encuentra en la columna F. Y entonces decimos as mientras do while y decimos cells de qué fila, F tabla, coma, qué columna. Vamos a trabajar la columna donde se encuentra el RUC, que en este caso es la columna F. Cerramos paréntesis y decimos esto tiene que ser diferente de comilla comilla. Y decimos, mientras esto se cumpla, vamos a hacer un análisis a los datos que se encuentren en esa fila. Damos Enter, bajamos de línea, tabulamos, decimos, voy a preguntar si el RUC que se encuentra en esa fila, que es F tabla, es diferente del RUC que he inicializado en la variable RUC. Decimos if cells F tabla, coma, el RUC se encuentra en la comisa, en la celda o en la columna F, en este caso, ¿no? Cierro paréntesis. Decimos diferente de la variable RUC. Entonces, esto la primera vez siempre se va a cumplir, porque como RUC es una variable que hemos inicializado en vacío, esta condición siempre la primera vez se cumple. Si esta condición se cumple la primera vez, significa que estamos encontrando un RUC nuevo. Y decimos, si hemos encontrado un RUC nuevo, vamos a trabajar una variable contadora. La variable contadora nos va a permitir saber en qué fila tenemos que ingresar ese RUC en la tabla nueva. Y entonces decimos contador igual contador más 1. Y eso implica que contador tenga que estar inicializado en algún valor. La lógica es que contador debe estar inicializado en este valor, la fila 2, para que cuando se incremente contador en 1 pase a ser la fila 3 y sea la primera fila donde vamos a ingresar los datos en nuestra tabla de resultados. Entonces nos vamos antes del do while, damos un enter y ponemos contador inicializado en 2. Una vez que hemos hecho eso, bajamos. Ahora, en nuestro caso, para la primera vez, contador va a estar ahora en 3. Y decimos, tenemos que comenzar a cargar la información. ¿Cómo vamos a cargar la información? Para nuestro ejemplo, en la tabla 2, el RUC se tiene que colocar en la columna K. Entonces decimos cells, abrimos paréntesis, contador, coma, indicamos que va a ser la columna K, la que vamos a trabajar, cerramos paréntesis, lo inicializamos con el valor que hay ahorita en nuestro RUC. Pero como nuestro RUC inicialmente se ha cargado en vacío, lo que ahora hacemos es previamente abrimos una línea, decimos nuestro nuevo RUC es el RUC que tiene la celda que acabamos de leer. En este caso sería cells F tabla, coma, comilla, F comilla. ¿Cómo se interpreta esto? Lo que estamos haciendo acá ahora es lo siguiente. RUC está comenzando en vacío. Contador está comenzando en 2. Obviamente cuando entramos a la opción de F tabla ha sido inicializado en 3. Decimos, ¿la celda F3 es diferente a vacío? Sí. Entra y pregunta, F tabla tiene valor 3. ¿La celda F3 es diferente de RUC? Siempre se va a cumplir la primera vez, porque RUC lo ha inicializado en vacío. Entonces, contador lo incremento en 1. La nueva variable RUC ya no va a ser vacío, sino va a ser lo que existe en F tabla, F, que es el primer RUC que hemos encontrado. Y lo que hacemos es, en el cells contador, K, ponemos el RUC que acabamos de detectar. Luego de esto tenemos que analizar la transacción. La transacción puede ser una transacción de venta,
que puede ser al contado o al crédito, o una transacción de pago. Si es una transacción de pago, vamos a regresar a donde está nuestra hoja de cálculo de Excel y decimos, si la transacción es una transacción estrictamente de pago, lo vamos a colocar donde corresponde, que es esta columna. Y esta columna es la columna W. ¿Sí? Repetir, si la operación es una operación P, que es una operación de pago, el monto lo vamos a colocar directamente en esta celda, en la celda de pago. Pero ojo, para un RUC determinado puede existir la posibilidad de que el cliente haya pagado varias veces. Por tanto, esta celda pago debe ser una celda acumulativa de todos los pagos que se han sido hechos para ese RUC. Entonces, esta es la columna W y vamos a preguntar por el pago. El pago está en la columna C, la letra P de pago. Entonces, nos vamos al visual y decimos if cells, vamos a analizar AF tabla, o sea la tabla principal, coma, y vamos a preguntar por el contenido de la variable C, de la columna C en este caso. Cerramos paréntesis y preguntamos si es igual a comilla P comilla. Significa que es un pago. Y decimos, si esto se cumple, es un pago. Entonces, si es un pago, debe ir a la columna W de la otra tabla. Y entonces agarramos y decimos, cells, abrimos paréntesis, ¿de dónde? De contador, que es la variable que maneja la fila en la otra tabla, coma, comilla, W comilla, cierro paréntesis, igual. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a la misma celda, cells, abrimos paréntesis, contador, coma, comilla, W, comilla, cerramos paréntesis, más lo que queremos incrementar. Y lo que queremos incrementar, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en esta columna, en la columna del monto. El monto se encuentra en la columna H, pero de la tabla principal. Sería cells, abrimos paréntesis, F tabla, coma, comilla, H, comilla. Este proceso es un proceso acumulativo. ¿Qué significa? Si encontramos varias veces la condición de pagado, ese monto pagado que está en la columna H se va a ir acumulando en la celda respectiva de la tabla de resultados en la columna de pagos. Ahora bien, damos un enter y entramos con el else. El else, ¿qué cosa indica? Que en la tabla principal la transacción no ha sido una transacción de pago, sino ha sido una transacción de venta. Si ha sido una transacción de venta, regresamos, la venta puede haber sido hecha al contado o al crédito. Por tanto, acá hay dos condiciones posibles, al contado o al crédito. El contado es, en este caso, la columna U y el crédito es la columna B chica. Regresamos y decimos, ¿dónde sabemos si la transacción es al contado o al crédito? Acá, justo en esta columna, en la columna E. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a preguntar si en la columna E la transacción fue al contado o al crédito. Entonces regresamos al visual, tabulamos y decimos if cells F tabla. Recuerden siempre que F tabla es la variable que maneja la fila en la tabla principal. Comilla, E comilla. Cerramos paréntesis.
¿Qué es lo que voy a preguntar? Voy a preguntar si es igual a comilla C comilla. Y decimos, si esto se cumple, entonces es una transacción que ha sido hecha al contado. Si es una transacción que ha sido hecha al contado, debería incrementarse en esta celda, la celda del contado, que es la celda que está en la columna U. Pero recuerden que es un proceso acumulativo, porque se puede haber hecho varios pagos al contado. Entonces regresamos y lo que podemos hacer es agarrar y por simplicidad copiar esta instrucción. Control C, nos vamos acá abajo, Enter, Control V chica, obviamente hacemos una tabulación para que esto se pegue un poquito más hacia la derecha, y lo que vamos acá a referenciar es lo siguiente. Vamos a decir ¿dónde vamos a cargar la información? Ya no en la columna W, ahora lo hacemos en la columna U. ¿Dónde es que también modificamos el W? Acá, en esta posición también le ponemos la U. ¿Cuál es la información que vamos a cargar ahí? La información que se encuentra en F tabla en la columna H. Si nosotros observamos, en la columna H es el monto, justo el monto de la transacción, si es al contado o al crédito. Ahora, con eso tenemos la parte en el caso que sea la transacción al contado. Si la transacción es al crédito, en vez de cargarlo en la columna U, lo vamos a cargar en la columna B chica. Entonces acá nos vamos al final, vamos a dar un Enter y ponemos Else. Enter. Decimos, en caso contrario, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar y vamos a cargar esta información, ¿ok? La misma información que está acá arriba, vamos a poderla copiar y pegar. Vamos a alinearlo un poquito más a la izquierda para que sea mejor. Decimos, esta línea, ¿ok?, que está trabajando para lo que es al contado, Control C, nos ubicamos debajo del else, damos Control V chica, y esta línea va a trabajar ahora muy bien para lo que es al crédito. Pero tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que para el crédito no trabajamos sobre la columna U, sino trabajamos sobre la columna B chica. Corregimos, en vez de U ponemos B chica, ¿sí? Damos Enter y cerramos con un ENIF. Ahora bien, nos está faltando ahora hacer el análisis para la línea. ¿Qué significa esto? Que si hemos colocado el RUC y ya hemos colocado las condiciones de contado, crédito o pago, tenemos que colocar el monto que estamos leyendo de la tabla en alguna de estas columnas, que son las líneas del producto. Pero recordemos, estas columnas también son acumulativas. ¿En qué sentido? Que si el producto aparece varias veces con la misma línea en el mismo RUC, los montos deben de acumularse en esa celda. ¿Cómo podemos nosotros saber en qué columna tenemos que cargar esta información? La respuesta es bastante simple. Lo que hacemos es, nos vamos hacia la columna A y comenzamos a contar cuántas columnas hay hasta llegar a nuestra tabla de respuesta columna 1, que sería la línea 1. Y decimos, nos vamos a la columna A, esta sería la columna 1, y comenzamos a contar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La columna 12 de mi hoja de cálculo coincide con la línea 1 del producto. Por tanto, la columna 13 de mi hoja de cálculo coincide con la línea 2 del producto. Por tanto, mi problema está casi resuelto. ¿Por qué? Porque si podemos detectar cuál es la línea del producto que justo se encuentra en esta celda que está en la columna G, le podemos sumar 11 y al sumarle 11
tenemos la columna sobre la cual tenemos que cargar la información del monto en su respectiva línea. Y entonces decimos, ok, vamos a hallar cuál es la línea del producto. Eso está en la columna G. Y decimos, para hallar la línea del producto, vamos a ponerle como nombre línea. Decimos, esto es igual al cells, abro paréntesis, F tabla, coma, abro comillas, G, cierro comillas, cierro paréntesis. Repito, ¿por qué es la columna G? Porque en la columna G se encuentra el número de la línea, acá. Pero decimos, ¿cómo hago ahora para hallar la columna donde voy a colocar mi respuesta? Supongamos que columna lo voy a llamar así, como col. La variable col, que es la columna donde colocaría mi respuesta del monto dependiendo de la línea, sería línea más 11. Por tanto, cuando línea es 1, 1 más 11 es 12, eso significa que es la columna 12 de la hoja de cálculo. Cuando línea es 2, 2 más 11, 13, eso significa que es la columna 13 de la hoja de cálculo. Y entonces digo cells, abro paréntesis, ¿de quién? Contador, porque es la variable que me maneja las filas en la tabla de resultados. Coma, ¿qué columna? Col. Cierro paréntesis. ¿Esto a qué tiene que ser igual? Tiene que ser igual a la misma celda, porque vamos a hacer un proceso acumulativo, por tanto sigue siendo las mismas variables, contador, coma, col, cerramos paréntesis, más el dato del monto. Y el dato del monto se encuentra en cells de la tabla principal, que es F tabla, coma, comilla, H comilla. Cerramos paréntesis. Damos enter y ya tenemos el monto acumulativo para la línea en cuestión. Una vez que hemos hecho esto, podemos comenzar a cerrarlos en if. Entonces acá ponemos un en if, ¿no?, que va a indicar el cierre con respecto al if superior. Entonces vamos a irlo poniendo en la misma vertical para que vaya coincidiendo. Acá estamos cerrando un if, en if, falta cerrar otro if más. Ponemos otro en if. Lo vamos alineando hacia la izquierda, ¿sí? Y ponemos ahora lo siguiente. Como tenemos una variable que se llama F tabla, que es la que va tomando los valores 3, 4, 5, que son las líneas de la tabla principal, lo que tendríamos que hacer es un F tabla, incrementarlo en 1. Decimos F tabla igual F tabla más 1. Y luego vamos a hacer acá una corrección. Ahora sí, damos enter y luego lo cerramos con loop. Ahora, este proceso todavía tiene algo pendiente. ¿Qué es lo que se tiene pendiente? Si se observa, al momento que se hacen los cálculos, ¿sí?, acá tenemos un monto que es el monto total del contado, un monto que es el monto del crédito y el monto que es el monto de lo pagado. De acuerdo a las instrucciones dadas en la prueba, el monto de lo pagado es estrictamente del pago al crédito. Por tanto, el saldo pendiente que queda depende de la diferencia del crédito menos el pago que se ha hecho a cuenta del crédito solicitado. Por tanto, el saldo sería el crédito menos el pago. ¿Cómo calculamos eso? Decimos, antes de pasar a la siguiente fila de la tabla principal, vamos a hacer el cálculo del saldo. Sería cells,
abrimos paréntesis, contador, coma, comilla, X comilla, cerramos paréntesis, tiene que ser igual a ¿qué cosa? Al cells, nuevamente de contador, pero ¿de quién? Sería en este caso de comilla, B chica o V, cierro comillas. Menos sería el otro cells, abrimos paréntesis, contador, coma, comilla, W, comilla. Ahora bien, como paso final vamos a realizar el siguiente análisis. Nosotros hemos hecho un proceso repetitivo, está correcto, que es el do while, y apenas hemos entrado al do while, hemos hecho un if. Ese if está preguntando si el RUC es diferente al RUC que tenemos almacenado hasta ese momento. Hemos partido del supuesto que es diferente, por eso es que incrementa el contador, calcula el nuevo RUC, ese RUC lo coloca en la celda respectiva y hace todos los if para llenar los datos respectivos. Pero ahora nos falta hacer la generalización. ¿En qué consiste esto? ¿Qué pasa cuando se hace el loop, regresa al do while, pasa a una nueva fila y resulta que el RUC es igual al RUC anterior? En ese caso no debería incrementar el contador, no debería calcular el nuevo RUC porque es el mismo, no debería chancar el RUC en la celda porque es el mismo, pero sí debería hacer todos los cálculos que están acá debajo, que son los cálculos de los montos en esa misma fila. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente, muy simple. Acá hay un if, que está acá al final. Lo quitamos y lo vamos a cambiar de posición. Lo vamos a colocar acá, debajo de esta posición, en if. Y nuestro problema está solucionado. ¿Por qué? Porque ahora la lógica es mucho más general. ¿Qué es lo que va a decir la computadora? La computadora va a decir, si el RUC es diferente del que tengo yo almacenado hasta ese momento, incremento mi contador, calculo el RUC, lleno el RUC en la nueva celda de la nueva fila y debajo hago todos los cálculos respectivos. Pero ¿qué pasa si pasa a una nueva fila y el RUC ya existe? No hace el if. Estas líneas de acá no las hace. Por tanto, no incrementa el contador, no calcula el nuevo RUC, no asigna el nuevo RUC, pero sí hace todo lo demás, que es calcular los montos del crédito, del pago al contado, de los saldos pendientes. Entonces, con eso estaríamos solucionando nuestro problema completamente. Nos vamos al Excel, a la hoja inicial del Excel, y vamos a probar si nuestra macro está funcionando correctamente. Nos vamos entonces al Excel, entramos por desarrollador, entramos por macros, seleccionamos la macro que queremos ejecutar, hacemos clic en la ejecución y ya tenemos nuestra respuesta. Si podemos observar, ya tenemos los datos agrupados en las columnas correspondientes con los datos de crédito, pago y saldo respectivos. Lo que faltaría entonces acá sería crear una macro que inicialmente borre esta zona. La zona, ¿qué cosa sería? Sería desde la celda K3 hacia la derecha, estaríamos llegando hasta la columna X y hacia abajo, ¿no es cierto? Ese sería nuestro proceso de borrado. Entonces vámonos nuevamente hacia Visual, nos vamos al inicio de la macro, ¿sí? Y decimos, muy bien, vamos a seleccionar
con la opción range, abrimos paréntesis, abrimos comillas, seleccionamos K3, dos puntos, X, y ponemos poderle un número muy grande, por ejemplo 10.000. Cerramos comillas, cerramos paréntesis y decimos, ok, vamos acá a este rango, punto, hacerle clear contents. Doy enter y lo que va a hacer es borrar el contenido de las celdas que se encuentran en este rango. Recordar que si en vez de clear contents ponemos solamente clear, lo que se borra es solamente, no solamente la celda, sino también el formato que la celda tenga. Cuando ponemos clear contents, borramos solamente el contenido de la celda. Entonces nos vamos hacia Excel nuevamente para hacer ya casi nuestra prueba final. Ok, nos ubicamos en cualquier celda y lo primero que hacemos es entrar por desarrollador, entramos por la opción de macros, seleccionamos la macro que queremos y damos ejecutar, y ahí tenemos la ejecución completa, con lo cual el problema estaría resuelto.